imaginarme, Señor, cómo será. Un privilegio que tenemos nosotros los creyentes, los cristianos, alabarle al Señor, glorificar su nombre. Es precioso esto y debemos hacerlo de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a comenzar una nueva serie. Hemos terminado la serie de la sanidad divina y ahora vamos a continuar con otra serie, una serie de la cual vemos que es muy importante. Mientras nosotros, la verdad es que mientras nosotros los pastores predicamos la palabra de Dios y leemos todos los días la Biblia, meditamos en ella, encontramos mucha palabra para predicar, muchos mensajes, hay mucho por enseñar, por predicar. Y si se nos pasa por alto unos, se nos pasa por alto otros. Y mientras uno va viviendo la vida cristiana y va viviendo la vida normal, la vida cotidiana, va encontrando temas, va encontrando motivos para predicar. Y uno de esos es ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Qué es esto de hacer culto al Señor? ¿Qué es el culto al Señor? ¿Qué es un culto, no? Entonces es importante y es necesario en este tiempo que estamos viendo que la venida del Señor, la segunda venida del Señor Jesús se acerca. Es importante saber por qué estamos en la iglesia y qué hacemos en la iglesia, qué es el culto, en realidad que es el punto principal de la vida de una iglesia, de la vida de un cristiano. Entonces, pero antes de eso vamos a orar, a pedirle al Señor dirección y a pedir al Señor que hable a nuestros corazones, que nos dé sabiduría, entendimiento, que nos ilumine en esto de la vida cristiana. Amén. Entonces ahí en sus casitas le invito una vez más, deje lo que esté haciendo, por favor, deje lo que esté haciendo. No hay mucho apuro, no hay mucha necesidad. Me imagino si ya desayunó, si no desayunó, deje para después. Si tiene que lavar la ropa, preparar los alimentos, cualquier cosa, deje. El culto es lo más importante para un cristiano. Vamos a estudiar acerca de eso, vamos a predicar acerca de eso, vamos a aprender acerca del culto. Amén. Pero como les decía, vamos a orar. Allí en sus casitas, póngase de pie. Siempre que entra en la presencia de cada uno de nosotros, físicamente o espiritualmente, nosotros debemos ponernos de pie porque es un gran honor dar la bienvenida a nuestro amado Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, póngase de pie y vamos a orar para que el Señor obre en nuestras vidas. Mi Dios y mi Señor, Padre de los cielos, Padre eterno, queremos darte gracias, Señor, por este día maravilloso, un día más de vida, mi Dios, aún en confinamiento, Señor, mi Dios, pero es tu bendición. El estar vivo es tu bendición, Señor. Tú nos diste vida, y no solamente esa vida terrenal, sino la vida más allá, la vida eterna, Señor. Esa es la vida en abundancia, Señor mi Dios. Y cómo no agradecerte un día más de vida, porque dice que todos los días tu misericordia es nueva y nos alcanzó en esta mañana. Por eso estamos juntos a través de este medio virtual para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor. Pero sin antes, Señor mi Dios, pedirte perdón por nuestros pecados. Que tú limpies, Señor mi Dios, toda iniquidad, toda maldad, todo pecado de nuestros corazones, para que tú hagas la buena obra, Señor mi Dios. Entendemos así que tú quieres sembrar tu bendita palabra en nuestros corazones, pero sin antes
que limpiarnos, Señor. Por eso confesamos, Señor, porque hemos pecado, Señor, de pensamiento, de palabra, de obra, aún de omisión hemos pecado, Señor. Pero te pedimos, Padre de los cielos, que nos limpies para que tu palabra caiga en buena tierra, en un buen corazón, para producir fruto al 60, al 30%, Señor, al 100% mismo, Señor, mi Dios. Papito Santo, ayúdanos, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Que tu unción llegue a cada uno de los hermanos, aún a la distancia, Señor, por este medio virtual, Señor. Papito Santo, háblanos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, póngase cómodo ahí, puede sentarse, pero mis hermanos, ponga mucha atención. Mire, estamos diciendo y comenzaba diciendo que en la vida cristiana tenemos algunos ejercicios espirituales: la oración, la meditación, la lectura de la palabra, tenemos el servicio al Señor, tenemos algunos ejercicios espirituales, pero uno de los más importantes de la vida cristiana es rendirle culto a nuestro Dios, hacer culto a nuestro Dios. Eso es lo más importante de un cristiano, de un creyente. El tener un tiempo con Dios. Porque ¿qué es el culto? Si no es un tiempo en el cual los cristianos, los creyentes, nos reunimos para adorar, para alabar a Dios. Ese es el culto. El culto es una reunión de los hermanos cristianos, del creyente, para adorar y para alabar a Dios. Ese es el culto. Y en respuesta a esa adoración, en respuesta a esa alabanza, recibimos palabra de Dios, en el cual es la predicación de su palabra. Es decir, el culto viene a ser una comunión, un encuentro con Dios. Y tiene que ser este encuentro lo más puro, lo más consagrado. Tiene que haber, en este culto tiene que haber una consagración del creyente. Una consagración del creyente para decir a Dios lo que tiene que decirle. Y en esta consagración, en este culto, no debe haber nada que nos impida esta comunión con el Señor. Absolutamente nada. En el culto entran gente, sale gente, se mueve gente. Hay la participación de los hermanos que guían el culto, que dan la bienvenida, la alabanza. Pero en eso uno tiene que tener una disciplina espiritual para que nada interrumpa esa comunión con el Señor. Y más allá de eso, no debe haber nada que interrumpa la asistencia a un culto de adoración al Señor. Absolutamente nada. En diferentes iglesias, en diferentes congregaciones, tenemos diferentes tiempos de culto, de oración, de participación. Pero en los cultos de adoración no debe haber nada que le impida a usted el participar en un culto de adoración. No debe haber. Ahora mismo estamos impedidos por esto de la pandemia el reunirnos. Físicamente aquí estamos impedidos, pero necesariamente tenemos que estar reunidos virtualmente en adoración al Señor. Eso es lo más importante en la vida cristiana de un creyente, el rendir culto a nuestro Dios. No debe haber nada que nos impida. Este culto, este encuentro debe ser juntos, en un solo lugar, preferiblemente en el templo. Aunque el Señor Jesús sí enseña que uno puede adorarle en cualquier lugar, pero lo más idóneo, lo mejor es los hermanos juntos. Ya el hermano José estaba cantando el Salmo 133. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía.
Usted vaya al Salmo 133 y es preciosísimo. Y nos está enseñando por qué. Porque ahí viene la unción, dice. Y y en eso viene vida eterna, dice el Salmo 133. Vaya al Salmo 133 y usted encontrará lo que es hermoso estar juntos, alabándole al Señor. El Señor quiere que todo su pueblo le adore, le glorifique. Y tenemos que hacerlo de esa manera. Tenemos que entender por qué y para qué vamos a un culto. ¿Qué es esto de rendirle culto? Y una vez más, rendirle culto al Señor es adorar y alabarle a ese Señor de todo corazón. A eso debe venir a usted. Equivocamos nosotros, no entendemos mucho lo que es venir al culto. Venimos a saludar. Venimos porque no le he visto en la semana al hermano, a la hermana. No, mi hermano. Ya habrá tiempo para que usted salude, ya habrá tiempo para que usted le vea al hermano o a la hermana. Pero el culto es la adoración y la alabanza al Señor en completa consagración. Es decir, que no debe haber nada que nos impida adorarle. Nada que nos distraiga adorar y alabar a Dios. El Señor quiere que seamos juntos, que estemos juntos alabándole al Señor. Juntos, todo su pueblo. Eso así entendemos. Claro, porque algunos hermanos, algunos hermanitos me dicen: pastor, mire, yo estoy tranquilo en mi casa, ahí le adoro al Señor, ahí le glorifico al Señor, leo la palabra de Dios, canto alabanzas. Y eso está bien, no es que esté mal, pero hay cosas que debemos hacerle mucho mejor, que debemos asistir a la iglesia para adorarle juntos. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor estima más. No es que esté haciendo mal, pero lo mejor es estar juntos. Claro, y esto está explícitamente, esto está explicado en la palabra del Señor. Cuando Jesús, antes de que Jesús ascienda al cielo, les pidió a los creyentes que estén juntos y recibirán la promesa de recibir al Espíritu Santo. Por eso es que en un culto de adoración tiene que estar manifestado el Espíritu Santo. El Señor Jesús, antes de irse, antes de ascender al cielo, les ordenó y les pidió y les dijo: estén juntos. Mire lo que dice en Hechos 1. Vamos al libro de Hechos. Hechos 1, 4 y 5. Mire lo que dice. El Señor Jesús estaba por ascender al cielo. Y mire lo que les manda y les dice, porque eso es lo que manda el Señor. Hechos 1, 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Estando juntos, no separados, no en sus casas, cada uno en su casa. Estando juntos, les mandó, les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y un símbolo de Jerusalén es la iglesia. Entonces dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso les está ordenando el Señor. El Señor está estableciendo en el libro de los Hechos, se habla y se entiende y se estudia que el libro de los Hechos está estableciendo Jesús mismo la iglesia. Y lo primero que manda es que estén juntos, que no se vayan, que no se muevan de ahí, que estén juntos, les está mandando. Él les está diciendo porque ahí hay una promesa,
porque recibirán el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos entender, que en el culto dominical, estando juntos, debe estar la presencia y la manifestación del Espíritu Santo en el culto de adoración. Necesariamente tiene que haber la manifestación del Espíritu Santo. Y mire más adelante en el 2, Hechos mismo 2:1, ellos obedecieron. Y dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ellos obedecieron, ellos esperaron, no sé si todos, pero la palabra de Dios dice que ellos estaban juntos, unánimes, juntos, de un solo ánimo, esperando la promesa. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, mis hermanos, el Señor Jesús está estableciendo la iglesia, y comienza ordenando, diciendo que estén todos juntos en un solo lugar, en Jerusalén, y que recibirán la promesa del Espíritu Santo. Y ya en el 2:1-4 vemos cómo ellos obedecen y reciben la promesa del Espíritu Santo. Y con esto no quiero decir que el Espíritu Santo no puede topar, no puede llenarle en algún otro lugar, pero la palabra de Dios me está diciendo cómo hacerlo, cómo dice el Señor que se debe hacer de la mejor manera, estando juntos, y recibirán el poder del Espíritu Santo. Por eso es que en el culto, mi hermano, mi hermana, el culto debe ser consagrado a Dios, centrado en la presencia de Dios, y viene la manifestación del Espíritu Santo. Porque si no está la presencia del Espíritu Santo en un culto, entonces este culto ha fracasado, porque estamos dando culto al aire. Entonces comienza diciendo el Señor que estén juntos, que van a recibir la promesa. Ya están juntos y reciben la promesa. ¿Y qué sucede después de eso? Dice que Pedro, vamos a la palabra de Dios, Hechos 2:14 dice así: después de que estaban esperando juntos, viene la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede después de eso? El 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Entonces comienza a predicar Pedro. Ya lleno del Espíritu Santo, Pedro comienza a predicar. Aquí tenemos que hacer algo parecido, lo mismo. Venimos todos juntos, unánimes, con un solo ánimo. Tendrá que manifestarse el Espíritu Santo y tendrá que ser expresada la palabra de Dios. A través del hermano pastor, a través de un predicador, se hace como es notorio la manifestación del Espíritu Santo, y viene la predicación de la palabra. Entonces Pedro comienza a predicar la palabra. Hay un orden. Estar juntos, viene la manifestación del Espíritu Santo, viene la palabra, la expresión de la palabra de Dios. Y después de esto, ¿qué sucede? Y vamos al versículo 37 y 38. Y dice así: el 37. Al oír esto, es decir, a oír la predicación de Pedro, al oír esto se compungieron de corazón, es decir, se estremecieron, fueron topados por la palabra de Dios, fueron hablados, fueron exhortados por la palabra de Dios. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, ahí está todo un culto. Ahí está lo que debemos hacer en el culto. No es el culto para verle al hermano que no lo ha visto en tanto tiempo, no lo ha visto en la semana, no es para saludar, no es para hacer una vida social. No, el culto no. No es para que usted venga a cantar nomás las alabanzas que usted prefiere, son sus preferidas, o tal vez a oírle al pastor o al hermano que es su preferido, oírle hablar. No, el culto es otra cosa. El culto es para adorar y para alabar a Dios. Según como usted se acerque a la iglesia, a un culto, usted recibirá. Si usted viene a saludar al hermano, si usted viene a saludar al pastor, si usted viene a cantar, eso es lo que recibirá. Pero si usted viene a alabar y usted viene a adorar a Dios, usted recibirá bendición de Dios. Perdón. Usted será edificado por la palabra de Dios. Y en esta adoración tiene que haber la manifestación del Espíritu Santo. Porque si no hay la manifestación del Espíritu Santo, no es culto a Dios. Porque está claramente dicho. Porque nadie puede adorar a Dios si no tiene al Espíritu Santo en su vida. Nadie puede adorar a Dios si no tiene al Espíritu Santo en su vida, mi hermano. Por eso usted tiene que acercarse con esa intención al culto, de adorarle, de alabarle, y usted recibirá el don del Espíritu Santo. Usted recibirá palabra de Dios. Aquí estamos viendo cómo sucedió en la iglesia primitiva. Les mandó que estén juntos. Ellos obedecieron. Vino la manifestación del Espíritu Santo. Pedro se levantó y predicó. Y el resultado fue este que estamos leyendo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Eso es lo que debe haber en un culto después de oír la palabra de Dios. El arrepentimiento, mi hermano. El culto a Dios, de la adoración, es la alabanza al Señor. Recibimos de Él la palabra de Dios, viene la obra del Espíritu Santo, y lo primero que debe haber en nosotros es un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que debemos buscar en un culto. Usted tiene que tener un buen motivo para venir al culto, el motivo real, el motivo verdadero. Porque si usted viene, discúlpeme, yo como pastor vengo es a predicar, a lucirme y listo, y los hermanos que cantan, y los hermanos que sirven, y todos venimos con nuestras propias intenciones, no sucederá nada en nuestras vidas. Por eso es que debemos de entender qué hacemos en el culto, para qué venimos a un culto. Y lo principal que debe haber en un culto es la manifestación del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Desde el principio a fin debe ser la manifestación del Espíritu Santo. Y si no hay eso, en ese culto no hay la presencia de Dios. Y si no hay la presencia de Dios en un culto, ese culto ha fracasado. Lo hemos hecho en la carne. Mire lo que dice en Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice así, mire: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Si en un culto, mi hermano, de adoración, no está presente el Espíritu Santo, no está presente Dios, entonces ese culto viene a ser carnal, porque aquí dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si no hay el Espíritu Santo en un culto, no está presente Dios, lo estamos haciendo en la carne. Por eso, mi hermano, usted tiene que saber por qué viene, para qué viene, con qué intención usted viene, con qué propósito usted viene. Si no es para adorarle al Señor, y edificará su vida. ¿Por qué la iglesia no es edificada? Porque venimos a un culto de adoración con los motivos equivocados. Para verle al hermanito, para verle a la hermanita, para saludar con el pastor, para saludar con los hermanos que cantan, con los hermanos que sirven. Totalmente equivocado. El culto es para adorar, es para alabar a Dios, recibir en respuesta de eso la palabra de Él y la manifestación del Espíritu Santo. Que la manifestación del Espíritu Santo nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Por eso usted tiene que salir diferente, cambiado de un culto. Eso es lo que debemos buscar en un culto. Estamos viviendo los últimos días, mis hermanos, antes de que venga Jesús. Y algunos no sabemos para qué venimos a la iglesia. Cristo está por venir. Cada vez el tiempo se acerca y se reduce más a la venida del Señor Jesús. Y algunos de nosotros o muchos de nosotros no sabemos qué hacemos en la iglesia. No sabemos para qué vamos a la iglesia. Y el Señor está esperando esa respuesta. Jesús está por venir. Jesús está mirando a este planeta. Jesús está mirando a la tierra. Jesús está mirando a este mundo y está viendo lo que sucede. Está viendo lo que sucede en su vida y en mi vida y está viendo lo que sucede en las iglesias. Usted, mi hermano, mi hermana, si es un verdadero cristiano, usted debe entender para qué viene a la iglesia. ¿Cuál es el propósito del culto de adoración? Muchos no creen esto, que la venida del Señor está cerca. Mucho se ha hablado de esta venida, pero cuando vemos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que cada vez está más cerca la venida del Señor. Y eso me estremece, porque dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Así, ni cuenta nos daremos. Ya vino el Señor. Entonces, y el Señor que va a venir, que está a punto de venir, ¿qué espera Jesús de su iglesia? ¿Qué espera de su pueblo? Jesús ya mismo viene y quiere encontrarse con nosotros. Pero Él, ¿qué quiere de su iglesia? ¿Qué quiere de usted? Jesús, ¿qué está esperando de usted? Adoración y alabanza. Pero no una adoración y alabanza de labios para afuera, sino en espíritu y en verdad. Porque muchos, está escrito, muchos cristianos, muchos creyentes, muchas iglesias, no lo están haciendo bien. Y tal vez no lo estamos haciendo bien. ¿Será por falta de conocimiento? Por eso estamos hablando esto, por eso estamos predicando eso. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? De la iglesia, de usted, de mí. Juan 4:23. Juan 4:23 y 24. Dice así: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu. Y los que adoran, le adoran en espíritu y de verdad, es necesario que le adoren. Mas la hora viene. Ya viene la hora, mis hermanos. Jesús está por venir. Ya viene. Y por eso dice, mas la hora viene. Y ahora es, hoy es, mi hermano, este tiempo es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores. ¿Y cuáles son los verdaderos adoradores, mi hermano? Aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, aquellos que tienen el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es un verdadero adorador. No es un verdadero adorador. Porque mire lo que dice, ya hemos leído en Romanos 8:9. Ahí está escrito. Romanos 8:9. ¿Qué dice en Romanos 8:9? Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y acá nos está diciendo en Juan, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es un verdadero adorador. Aquí está escrito. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. El Señor está buscando los verdaderos adoradores. Mi hermano, mi hermana, usted tiene que entregar su vida a Cristo para que el Espíritu Santo venga a morar en su vida, venga a morar en su cuerpo, venga a morar en su corazón. Y después de eso, usted podrá adorar en espíritu y en verdad. Si no es así, usted adorará solamente de labios para afuera. Nadie puede saber si usted tiene el Espíritu Santo o no. Nadie. Solamente usted y el Señor sabe su condición. Pero yo le digo a usted, si usted no le está adorándole al Padre en espíritu y en verdad, tiene que revisar su vida. Si usted viene al culto con un motivo equivocado, que no sea para adorar y que no sea para aclamarle al Señor, usted está con un motivo equivocado. Usted tiene que revisar su vida. Si usted viene solamente para conversar, para hacer una vida social, está completamente equivocado. Por eso el culto debe ser consagrado al Señor. Consagrado quiere decir apartado, consagrado quiere decir que nada ni nadie puede molestarle en ese tiempo de comunión con el Señor. Si usted no lo hace así, no obtendrá nada del Señor. No puede obtener nada del Señor. Mas la hora viene. Es este tiempo, mi hermano. La hora viene, es cuando el Señor está por venir. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo le digo a usted, esto es un ejercicio espiritual, es una práctica espiritual que nosotros debemos hacer. Es una disciplina espiritual. Cuando usted llegue, mi hermano, a la iglesia, mi hermana a la iglesia, después de saludar con el hermano que está en la puerta, vaya, tome un asiento y
tenga un tiempo con el Señor, un tiempo de purificación, un tiempo de perdón, un tiempo de arrepentimiento, para que el Señor pueda hacer la obra. Y después de eso podrá levantarse, adorarle al Señor, cantarle, levantar su voz, cantarle. Y el Señor hará la obra. Usted le pedirá que limpie su corazón y ponga todo lo bueno y quite todo lo malo. Así hará que el Señor pueda hacer la obra en usted. Pero usted tiene que venir con esas intenciones. Usted tiene que venir con esa intencionalidad de que el Señor haga la obra en su vida. Pero usted no sabe cómo, yo le estoy diciendo cómo. Cuando usted entre por esa puerta, salude con el hermano que está en la puerta y vaya y siente y póstrese delante del Señor y pídale perdón y dígale que le limpie su corazón de las maldades, de las iniquidades. Limpiado su corazón, Él pondrá su bendita palabra y usted podrá adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué las personas están años en las iglesias y no han cambiado su vida? Y se lo han cambiado en apariencia. Discúlpenme, he visto muchos casos de eso. Muchos hermanos en la iglesia, tremendos hermanos, servidores, hacedores en el templo. Y han pasado los años. Y en la calle les he encontrado. Mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cuál es la respuesta? De algunos, no sé. No, ya no estoy asistiendo, hermano. Ya no voy a ningún lado. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en esos hermanos? Que no encontraron, no entendieron el verdadero camino del Señor para consagrarse a Él, para que el Señor haga la obra. Pastor, usted no entiende cómo yo estoy, cómo me siento, lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que me han hecho. No tengo por qué saberlo. El Señor sabe. Entonces su actitud al venir a la iglesia debe ser adorarle al Señor en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo lo hace cuando toda la semana o todo el mes usted ha estado haciendo cosas que no debía haber hecho o tal vez luchando con su propia vida? Cuando se acerque a la presencia del Señor en el templo o en donde quiera, acérquese con un corazón sincero a decirle que le limpie, a decirle que le sane, a decirle que le perdone. Y el Señor limpiará eso y pondrá lo bueno de Él. Así cambiará su vida. Pero eso solamente usted le puede hacer movido por el Espíritu Santo, porque hemos leído. Cuando Pedro ya predicó y le dijeron así, Pedro, entonces ¿qué haremos ahora? ¿Cómo que haremos? Arrepiéntese. Arrepiéntese, dice, y bautícese cada uno. ¿Para qué es el culto? Para que el Señor haga la obra en mi vida. El culto debe ser para que el Señor haga la obra en su vida. Pero tiene que haber el propósito y la intención correcta. Mateo 18:20. Mire lo que dice. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Bien. No importa de alguna manera la cantidad de gente, de personas, de hermanos que nos podemos reunir. No hay problema. Mientras nos reunamos con la intención correcta, con el motivo correcto, que es adorarle al Señor. No hay problema. No hay problema ni la cantidad de personas, tampoco el lugar. No hay problema. Pero siempre debemos buscar lo mejor, la excelencia. El Señor nos manda que estemos juntos y recibiremos la promesa. Y después la promesa, la palabra de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Después de eso viene el arrepentimiento.
y del arrepentimiento viene el cambio de vida. Pero tenemos que hacerlo eso en el Espíritu. Debemos reunirnos para adorar a Dios. Y no debe haber nada más importante que reunirnos para adorar a Dios. No debe haber nada más importante en su vida, mi hermano, mi hermana, en adorarle a Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos. Congregar es estar juntos, como algunos tienen por costumbre. Muchos ya no vienen a la iglesia, muchos han dejado de congregarse, no tienen esa comunión con el Señor. Aunque me digan lo contrario, aunque me prometan, aunque juren, aunque digan lo que quieran, no llegan a tener esa comunión con Cristo. Pueden estar alabando en su casa, adorando, cantando, leyendo, y hágalo bien, y está bien. Pero hágalo lo mejor, reunidos en el templo. Ahora por este medio virtual. Ojalá estemos la mayoría. Todos quisiera yo. Entonces, debemos entender esto. ¿Por qué somos cristianos? ¿Cuál es nuestra prioridad como cristianos? El adorarle al Señor. Eso es. El aclamarle al Señor. A eso nos debemos reunir. A eso debemos venir a la iglesia. La palabra culto viene de la palabra griega proskuneo, que significa dar un beso a Dios. La raíz de la palabra culto en el griego es proskuneo, que significa dar un beso a Dios. En la antigüedad, mi hermano, si alguien quería ir a visitarle, quería ir a verle al rey, quería conversar con el rey, hacer una petición al rey, dice que se postraba a los pies de ese rey, se postraba y besaba los pies del rey. Por eso así nosotros debemos venir en adoración al Señor, a buscar ese culto, a buscar esa intimidad con el Señor, a darle un beso al Señor en sus pies, con humildad, con verdad. El culto a Dios es postrarse con un corazón voluntario en adoración y alabanza y acción de gracias. Eso es el culto. A eso debemos venir, a adorarle, a darle alabanzas, acción de gracias al Señor. Ese es el verdadero motivo de hacer un culto a Dios, no otra cosa. Adorarle, alabarle y a darle gracias a Dios. En un culto, si no está presente Dios, este culto ha fracasado, mi hermano. Debemos entender eso. Hay un mensaje ya en Apocalipsis donde nos dice qué es lo que espera el Señor de nosotros. Este versículo famoso, Apocalipsis 3:20. Dice así, Apocalipsis 3:20. He aquí, está hablando Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso está hablando el Señor a través del apóstol Juan a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea representa a la iglesia de los tiempos finales, es decir, a la iglesia de hoy día. Y el Señor está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta. El Señor está a la puerta, dice, y llamo. Es decir, y golpea. Llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él. Entraré a la iglesia. Entraré al corazón suyo.
entraré a su vida, entrará a mi vida. Yo estoy a la puerta, dice el Señor. Si usted no le ha dejado entrar al Señor, es tiempo que lo deje entrar al Señor. Permítale entrar al Señor. El Señor nunca va a hacer a la fuerza. Nunca va a ser a la fuerza. He escuchado esto por años. El Señor es un caballero. Él golpea la puerta. Él le pide entrar a su vida. Él no va a hacerlo a la fuerza. Por eso, mis hermanos, en este tiempo que uno va creciendo en el Señor, va entendiendo mejor las cosas. A muchos hermanos ya no les forzo a venir a la iglesia, porque entendí esto, que el Señor les debe traer. El Señor tiene que hacerlo. Porque acá está enseñándonos la palabra, mostrándonos la palabra, que Él es un caballero, que Él no le va a hacer a la fuerza. Por eso usted nunca venga al culto porque el pastor le dijo, porque el pastor se va a enojar, porque el hermano se va a enojar, porque me da vergüenza que no me he ido tiempo. No, usted tiene que hacerlo con el motivo correcto. Nunca haga por obligación las cosas en el Señor. Peor venir al culto por obligación. Es que mi papá me trae, es que mi mamá me trae, es que mi hermano me trae, es que el pastor me dice. No, motivos equivocados. Usted tiene que venir al culto libremente, voluntariamente, con el motivo correcto. ¿Quién si entra a su vida pateando y destruyendo y golpeando es Satanás? Él se va a entrar así. Pero el Señor no. El Señor quiere que le haga a usted con plena voluntad, con un buen motivo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, a esa persona, y cenaré con él y él conmigo. Aquí habla de una relación. Aquí habla de una comunión. La mayor expresión de amor y de comunión con el Señor fue sentarse a la mesa, a cenar. Esa fue la mayor expresión de amor y de comunión con el Señor. Siempre fue así. Algunos apóstoles, el más querido que era Juan, dice que se recostaba en su regazo. Esa comunión, esa paz. Eso es, mi hermano, lo que está buscando el Señor. El culto es para tener una plena comunión con el Señor, de adorarle, de alabarle, de darle gracias. Eso es. Si usted tiene una petición, tiene tiempos para pedirle. Si usted tiene un pedido de milagro, usted tiene tiempo para eso. Pero el culto a Dios es para adorar, es para alabar y para darle gracias. Esos 3 puntos debe tener en su corazón cuando usted venga a la iglesia: adorar, alabar y dar gracias. Si usted tiene una petición, va a haber un tiempo de petición, pero principalmente el culto debe ser para eso y para tener una plena comunión con Cristo. Por eso es que dicen, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es una relación. Por eso es que nosotros los cristianos hemos aprendido desde hace tiempo. Hemos aprendido que nosotros no tenemos una religión, sino una relación íntima con el Señor. Entonces esta palabra no es solamente para la iglesia de la Odisea de ese tiempo, porque esta iglesia representa la iglesia de los últimos tiempos, que es esta iglesia, la de ahora, la del tiempo final, la de antes de la segunda venida de Cristo, la iglesia actual. Y lamentablemente el Señor escribe este mensaje a la iglesia de la Odisea, que representa a la iglesia del tiempo final. Es decir, este mensaje es para la iglesia actual. Esto quiere decir que muchas iglesias, mi hermano,
no está presente el Señor, está afuera. Está afuera. Le hemos dejado afuera al Señor de sus vidas y de la iglesia. Perdón, porque si está fuera de sus vidas, está fuera de la iglesia. Invítele al Señor, abra su puerta de su corazón y permítale que entre y tenga una plena comunión con Cristo. Y así usted podrá adorarle en espíritu y en verdad. Porque todo es posible, que todo lo que hemos hecho en los cultos a lo mejor solamente sea de labios para afuera. Por eso es que mi pueblo me adora de labios para afuera, pero su corazón está lejos, dice la palabra de Dios. Es posible, mi hermano, mi hermana, que haya sucedido eso. Pero tenemos la oportunidad de rectificar. Tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Mediten esto. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Con qué intención voy a la iglesia? La intención principal, así digamos mejor, lo principal en un creyente, en un cristiano, es darle culto a Dios. Eso es lo principal. Antes del ministerio, antes de ser predicador, evangelista, primero lo que debe hacer un verdadero cristiano es darle culto a Dios. ¿Y cómo darle culto a Dios? En espíritu y en verdad. Teniendo al Espíritu Santo en nuestros corazones. Teniendo ejercicios espirituales específicos, disciplinados, limpiando nuestro corazón, pidiéndole que perdone nuestros pecados y llegando a un verdadero arrepentimiento. Y claro, después de eso tenemos que saber cómo darle culto, o sea, de qué manera, qué elementos tiene que haber en ese culto, en el culto suyo individual y en el culto como congregación. Y lo primero que debe haber, debe entregarse este culto en fe. Necesitamos entender eso, mis hermanos. Tenemos que entender lo que es culto, lo que es hacer un culto, hacerlo correctamente, hacerlo con los motivos correctos. Perdón. Vamos a seguir predicando esto, pero quiero que se lleven este día la verdad acerca del culto. El Señor mandó, cuando estableció la iglesia, cuando estaba estableciendo la iglesia, el Señor mandó a que estén juntos los creyentes. No sé si fueron todos, pero así lo hicieron. Porque dijo, estén juntos porque recibirán la promesa. Entonces ellos fueron y esperaron y estuvieron juntos y recibieron la promesa que les fue dada, que fue recibir al Espíritu Santo. Y después de recibir el Espíritu Santo, uno de los apóstoles, que es Pedro, se levantó y comenzó a predicar. Y después de esa predicación, dice la palabra de Dios, que ellos se compungieron de corazón, es decir, fueron exhortados. Y le preguntaron, ¿qué haremos? Entonces Pedro les respondió y dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. Eso debe haber en un culto. Primero estar juntos, unánimes, con un solo ánimo, en el Espíritu, recibir la palabra de Dios y venir a un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que usted debe buscar en un culto. Después tendrá tiempo de saludar y de hacer vida social en la iglesia, pero el culto debe ser consagrado a Dios. Y no debe haber nada que nos impida celebrar el culto al Señor.
nada, en absoluto. Todos los días que haya culto, según las iglesias, un culto de adoración, usted tiene que asistir, porque es la vida del creyente, rendirle culto al Señor juntos, adorarle al Señor juntos, alabarle al Señor juntos. Ya debemos desechar todas las intenciones con las cuales hemos venido a dar el culto al Señor. Y el Señor obrará en su vida. Y tiene que haber la presencia del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo para que llegue palabra a su corazón. Pero usted tiene que venir con un corazón sincero. Usted tiene que venir con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, sencillo, porque viene a adorarle al Señor. No puede venir con otra intención, sino a adorarle al Señor, sin crítica, sin animadversión, nada de eso, con un corazón limpio, sincero. Vamos a seguir aprendiendo de esto, vamos a ver los puntos esenciales en el culto. ¿Qué debe haber en el culto? Ya sabemos cómo acercarnos a Cristo, ya sabemos cómo acercarnos a dar culto al Señor, con corazón sincero, con el Espíritu Santo, dejándole entrar en su vida a Cristo, en su corazón. Eso usted ya sabe con qué motivos e intenciones debe acercarse a darle culto al Señor. En los próximos domingos hemos de estar viendo algunos puntos más para hacerlo de la mejor manera y edificar la iglesia. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Mi Dios, Padre de los cielos, Padre eterno, queremos darte gracias, Papito Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bendita palabra, Señor, que nos guía y nos habla la verdad acerca de cómo adorarte, de cómo glorificarte, Señor. Porque a la verdad, Señor, queremos ser edificados en ti, Señor. Papito Santo, te pedimos misericordia en esta iglesia, Señor. Que si lo hemos hecho mal, tal vez falta de conocimiento, tal vez displicencia, orgullo, vanidad, lo que sea, Señor mi Dios. Te pedimos perdón y queremos rectificar si lo hemos estado haciendo mal. Queremos pedirte, Señor, que lo que estamos aprendiendo, ponerlo en práctica, Señor. Que tú topes el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Y lleguemos a esta verdad. Y lleguemos a estar unánimes en el Espíritu, Señor, para recibir la promesa tuya en la iglesia. Y venga un verdadero arrepentimiento en la iglesia. Y tu obra sea consumada, Señor. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.